lo que me parece fundamental en este contexto es que la cárcel en el neoliberalismo, o sea, en el marco del neoliberalismo, perdón, la cárcel de alguna manera se reactualiza, se refuncionaliza, y es una indispensable gestora de ciertas poblaciones excedentarias. En ese sentido, la cárcel viene hace mucho tiempo garantizando la reproducción del orden social, y de un orden social fundado en la desigualdad. Por eso la cárcel es tan importante. Muchas veces la cárcel en realidad en su imaginario, en su proyección formal, como dice Foucault lo dice en Vigilar y Castigar, la cárcel fracasa desde su inicio. La cárcel es una institución muy paradójica porque nace fracasando. Sin embargo, es una de las instituciones sociales de la modernidad que tiene el más rotundo éxito y proyección de todas las instituciones. La cárcel es una institución de la cual no se puede prescindir, y cada vez menos. La cárcel es una institución central en la reproducción del orden social, porque la cárcel no cumple las funciones para las que se supone que existe, sino que la cárcel cumple otras funciones. Y entonces, siempre lo importante es poder pensar para qué sirve la cárcel. Y la cárcel sirve en el neoliberalismo para gestionar una enorme cantidad de personas que van a ser expulsadas de otros modos de sobrevivencia y que van a tener que ser gestionadas en clave de delincuentes y de delito. Por eso lo que es importante es que la cárcel cada vez tiene más gente, pero la cárcel no es una suerte de gran caja que recibe y acopia. La cárcel ante todo es una cárcel de recirculación, es una cárcel donde hay un montón de gente que entra y sale por periodos cortos, porque hay un montón de personas que son administradas a través de muchas penas cortas. La cárcel está llena de gente con delitos muy leves, que podrían no estar en la cárcel, que podrían darse otras respuestas distintas al encarcelamiento. Lo que ocurre es que el único basamento de la política criminal de este país es el encarcelamiento. Por eso cada vez más personas con delitos leves y por condenas muy cortas habitan el pantano carcelario. Eso me parece que es un punto central para problematizar, pero a la vez la cárcel es una cárcel insalubre y es una cárcel de la escasez. La cárcel produce violencia. En la cárcel es muy difícil proveerse de comida, por ejemplo. Con lo cual la cárcel todo el tiempo lo que te va... Si una persona ingresa a la cárcel con ciertos recursos para limitar la violencia, lo que va a hacer la cárcel todo el tiempo es invitarlo a que desista de esos recursos y que se inscriba en el marco de relaciones de extrema violencia para sobrevivir. La cárcel es una escuela que imprime violencia y sobrevivencia al límite. Con lo cual, en realidad, lo que hace la cárcel es, no solo no hace nada de lo que dice que va a hacer, sino que todo el tiempo reafirma a un montón de personas en un lugar de violencia. O sea, lo que hace es construir subjetividades violentas y violentadas. Y en esa dinámica me parece que también hay que pensar el rol de la cárcel y cómo la cárcel impacta no solo sobre esos sujetos que van a estar cada vez más degradados, que van a entender más las relaciones en términos de violencia, sino también cómo impacta en el resto de nosotros, que todo el tiempo reafirmamos que de ellos tenemos que cuidarnos, que la violencia son ellos, y también todo el tiempo legitiman la existencia de ese pantano zoológico que es la cárcel. La cárcel es un dispositivo de mucha crueldad, y en esa crueldad y esa crisis permanente en la que funciona la cárcel es un modo normal de funcionamiento. Se suele decir que la cárcel no funciona, o funciona mal. Y nosotros a veces, un poco provocativamente, lo que decimos es que la cárcel funciona muy bien, que la cárcel funciona excelente, porque la cárcel no está para curar, resocializar, hacerle bien a la gente, ni nada por el estilo. La cárcel está para imprimir violencia y para gestionar la desigualdad, y para, ante todo, garantizar las bases de la desigualdad social. Visto de esa manera, la cárcel funciona muy bien, pero porque la cárcel está para otra cosa, en este marco social. Quería, quería preguntarles porque ustedes el 3 de abril sacaron un comunicado desde el Grupo de Estudios de Sistema Penal y Derechos Humanos en respuesta a la nota publicada en página 12, elogio a la Policía del Cuidado, y son varios los artículos que están circulando que plantean
bueno, ¿no? Una nueva relación con las fuerzas de seguridad, un nuevo vínculo entre los movimientos sociales, la militancia, y la relación de la población con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sobre todo por el lugar que se le dio a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en los barrios populares, etcétera. Yo quería preguntarte cuál era su posicionamiento frente a estos planteos de una nueva relación beneficiosa con las fuerzas de seguridad. Sí. Bueno, uno, en relación particularmente a esa nota, uno puede tener todos los deseos y las esperanzas que quiera, uno puede creer en Dios, uno puede ser religioso o no, y uno puede tener deseos y expectativas en la vida sobre cualquier tema. Ahora, lo que a nosotros nos parecía inadmisible es, en nombre de la ciencia, de la investigación social y de las ciencias sociales, hacer aseveraciones que no pueden salir del orden de las expectativas y los deseos individuales que son tan válidos como los deseos religiosos en algún punto. Entonces, lo que a nosotros nos parecía un poco disparatado es, sin ningún tipo de respaldo, ni empírico, ni teórico, establecer que la policía estaba para cuidar, y una serie de fantasías en torno al rol de la policía que, bueno, que no se sostienen ni empírica ni teóricamente. Si uno después quiere, como persona, desear o fantasear cosas, qué sé yo, bueno, sí, eso sería otro ámbito. Pero lo que es importante respecto a eso es, primero, toda la tradición del concepto del cuidado, que proviene también del feminismo y de ciertas teorías, no tiene absolutamente nada que ver con lo policial. Es decir, la policía no es una institución, ni está pensada como una institución de cuidado, desde ya. La policía es una institución que controla y vigila. Y lo que ha hecho la policía ahora es controlar y vigilar, que es parte de sus funciones históricas. Pero eso vigilar no es sinónimo de cuidar. Eso es, no se sostiene, son atribuciones que no se articulan. La policía vigila y controla. A veces vigila y controla de una manera un poco menos violenta, hacia las clases medias como nosotros, por ejemplo. Y a veces vigila y controla de una manera extremadamente violenta, como suele hacer con los pobres, antes, durante y después de la pandemia. Pero la vigilancia y el control de ninguna manera pueden ser equiparados o confundidos con el cuidado. Son dos conceptos completamente diferentes que provienen de distintas tradiciones y que además la policía no tiene por función cuidar. Su función es controlar y vigilar, qué es lo que están haciendo ahora. Yo, la verdad, no entiendo cómo piensan que esto es un cuidado. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hemos visto con la hiperpolicialización que ha traído de los controles de la pandemia, es que la policía actúa con mucha violencia sobre ciertas clases sociales y sobre ciertos grupos de clases sociales, y con un poco menos de violencia sobre otros. El ejemplo más claro y más interesante es la imagen de una señora mayor en Palermo tomando sol porque quería tomar sol, y la policía sentada al lado esperando los 15 minutos que la señora quería tomar sol, habiendo avisado a un fiscal y un juez, cosa que es totalmente excepcional, y hasta ese fiscal y ese juez diciendo, bueno, esperen, no sé. Es un policía parado al lado de una señora con una reposera en Palermo tomando sol, contrasta bastante con la imagen, por ejemplo, de la policía haciendo hacer saltos de rana en la villa, si no me acuerdo, fue en la villa 1114, a 3 o 4 señores que estaban dando vueltas en el barrio. Esas dos imágenes muestran en realidad que en ninguno de los casos se trata de cuidado, pero que además las prácticas de control y de vigilancia propias de la policía se ejercen con un diferencial de violencia en términos de clase social. Entonces, no es una policía que se equivocó y se equivocó con los muchachos de la 1114. Esa policía hace siempre eso con los muchachos de la 1114, y en una de esas es un poquito más amable con las jubiladas de Palermo. Lo que quiero decir es que la policía es una institución que está fundada sobre la violencia, pero no desparrama una violencia a tontas y a locas. La policía tiene una violencia que está focalizada sobre determinados grupos sobre los cuales también está legitimado que ejerza niveles brutales de violencia. Lo que es interesante es que las estadísticas indican que en este país, en los últimos también 20 años, hubo un proceso de fuerte policiamiento. La tasa de policías por habitantes en Argentina es altísima. O sea, nosotros tenemos más policías por habitantes que Estados Unidos, que Brasil, que Israel, que los países que en el imaginario están como los países más punitivistas. La proporción entre policías
tomando por policía, gendarmería, prefectura, policía federal, policía local, policía municipal, y 1000 policías. La cantidad de efectivos policiales en relación a la población en Argentina es altísima, es en el orden del 800 y pico, cuando la ONU lo que recomienda son 300 policías cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 800. Es decir, en Argentina en los últimos 20 años, fuertemente a partir del 2004-2005, empezó a darse un proceso de policiamiento, que es un crecimiento exponencial de la cantidad de policías que no tiene ningún tipo de correlato con el crecimiento demográfico de la población, y menos con el delito, entre comillas. Lo que significa es que hay un proceso de policiamiento intensivo y extensivo en este país, en el marco del cual hay que dar estos debates sobre el rol de la policía y para qué. La cantidad de policías por habitante crece un montón. Ese es el primer fenómeno. El segundo fenómeno que sucede en los últimos 20, 25 años es que se multiplican y proliferan distintos cuerpos con funciones policiales. La gendarmería cada vez más se utiliza para policiamiento interno. La prefectura, policías locales, policías municipales. Lo que quiero decir es que hay un entramado de una multiplicidad de cuerpos de funcionarios con funciones policiales que empiezan a juxtaponerse en un mismo territorio. No es poco común en un barrio ver a la gendarmería, a la policía local, a la policía bonaerense o a la policía federal. Es decir, la superposición de distintos cuerpos policiales para el control interno es un fenómeno que acompaña el crecimiento exponencial de la cantidad de policías en Argentina. Eso nos tiene que llevar a pensar que vivimos en un estado policial cada vez más fuerte. Pero ese estado policial, ese policiamiento como eje de las políticas públicas urbanas principalmente, no se da de igual manera en todos los barrios. Los barrios que están custodiados por fuerzas militares, como la gendarmería, son los barrios pobres. Lo que hay es una superposición, un policiamiento que va a ser concentrado diferencialmente en ciertas partes de la ciudad. Cinturón Norte, Cinturón Sur, el Fuerte Apache, hay un montón de barrios que van a estar militarizados y que van a tener una enorme densidad de las fuerzas más parecido a los militares. Y en ese sentido también, en ese marco de época, que se construye hace 20 años de policiamiento, hay dos cosas muy importantes desde mi punto de vista. Una es cómo progresivamente se fue incorporando a fuerzas militares a la seguridad interna. Gendarmería es un ejemplo histórico. La gendarmería es una fuerza militar intermedia y principalmente el kirchnerismo la ha hecho crecer en cantidad de efectivos y ha sido la que más promovió el despliegue de la gendarmería en funciones de seguridad interna, y no tienen los vicios de la ciudad. Entonces los gendarmes buenos iban a ir a los barrios pobres a tratar bien a los pobres, cosa que no hacía la Policía Federal o la Policía de la Ciudad. Ese mito del gendarme empático es lo que ha legitimado la introducción cada vez más fuerte de la gendarmería en tareas de control urbano interno y principalmente de control de los pobres. Porque yo vivo en un barrio de clase media y a mí no me mandan gendarmes. Los gendarmes se nos mandan a los pobres. A mí me siguen mandando la Policía Federal o la Policía de la Ciudad. Es por un lado. Y por otro lado, es interesante porque en el marco de la pandemia se ha terminado de legitimar algo que venía muy tímidamente sugiriéndose, que es la introducción de las fuerzas militares a tareas de control interno. Que se haya enviado al ejército con una tarea humanitaria de alimentación y asistencia a los barrios más complicados de La Matanza y a Quilmes, no es sino un proceso de gradual despliegue del ejército y las fuerzas armadas para controlar también cierta parte de la pobreza. Porque a repartir comida al ejército no lo mandan a Villa Soldati, que hay mucha gente con hambre, lo mandan a La Matanza, Puerta de Hierro y a Quilmes, a las villas y en los barrios pobres más picantes del conurbano. Las razones humanitarias, como excusa para enviar ejército y fuerzas armadas a los pobres, también fueron utilizadas en su momento con la gendarmería. La gendarmería empieza su proceso de reconversión moral y de blanqueo de la gendarmería empieza a presentarse como una fuerza buena y de la democracia,
fuertemente a partir de las misiones humanitarias en Haití, que sabemos que las misiones humanitarias estuvieron plagadas de violencia, violaciones, robos y demás desmanes. El carácter humano, o sea, dar cierto barniz humanitario a las Fuerzas Armadas es un proceso que ya pasó con la Gendarmería y que progresivamente naturaliza la idea de que las Fuerzas Armadas pueden prestar servicios internos. El ejército en los barrios pobres, dando de comer, hubiese sido inadmisible, por ejemplo, en el macrismo, porque un montón de gente se hubiese horrorizado de semejante decisión de Estado. Hoy en día aparece entonces la idea del ejército empático, de las Fuerzas Armadas buenas que le van a dar de comer a los pobres. Y lo que me parece que hay que advertir con mucha seriedad es una progresiva introducción de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden interno en este país, que con la historia de este país todos sabemos que sería, por lo menos, ofensivo a la memoria colectiva. La crisis sanitaria que estamos atravesando actualmente expuso la peligrosidad de las condiciones estructurales del sistema penitenciario en general, y ustedes, desde el Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos, se dedican específicamente a investigar la tensión entre sistema penal y derechos humanos, y en sus trabajos tiene particular importancia la definición de las cárceles como lugares de tortura. ¿Cuáles te parece que son los elementos más relevantes a la hora de pensar cómo está construido el sistema penal en su conjunto, y por qué te parece que es importante enfatizar y preservar este tipo de definiciones de las cárceles como lugares de tortura? Bueno, es interesante, y también quiero retomar algo que vos comentabas recién cuando decías, bueno, la diferencia entre dispositivo carcelario e institución carcelaria. Lo que es importante es que la cárcel no es una institución loca que está suelta por allí haciendo todas las cosas mal. Nosotros en general proponemos pensar el concepto de cadena punitiva como un concepto que permite articular las prácticas policiales de captura, de selección y de captura de determinados sujetos y persecución de determinadas acciones y tolerancia de otras, porque siempre lo importante en estos casos es no solo lo que se persigue, sino también lo que se tolera. Perseguir una cosa siempre tiene por contrapunto tolerar otra. Es decir, está lo que se persigue y lo que se tolera. Lo que se persigue se va a transformar en delincuencia y lo que se tolera se va a transformar en ilegalismo. Con lo cual hay un carácter performativo en las prácticas de persecución y de selectividad policial que todo el tiempo tiene que estar como primer punto del análisis. Si no, uno termina naturalizando que la policía persigue al delito, y bueno, como hay pobreza y delito, también uno tiene que empezar a desarmar esas asociaciones. Efectivamente la policía persigue a los pobres, pero el delito no es solamente lo que cometen los pobres, es lo que se persigue y lo que se tolera menos. Pero lo que quiere decir, el concepto de cadena punitiva trata de articular la captura y la selectividad policial, la refrenda judicial y el dispositivo carcelario. Lo que quiero decir es, cuando decimos dispositivo carcelario, decimos que lo carcelario no es el penitenciario, la reja y el pabellón. Lo carcelario o el dispositivo carcelario incluye las prácticas judiciales que son aquellas que alimentan esa cárcel y aquellas que legitiman esa cárcel. Porque las personas están en la cárcel a cargo de jueces, de fiscales y defensores que naturalizan todo el tiempo una escena dantesca en relación a las condiciones en las que esas personas están. La justicia no desconoce la violación a los derechos humanos sistemáticas en las que se funda la cárcel. La justicia es parte de la construcción de esa impunidad. La cárcel puede existir porque existe la construcción de impunidad por parte del Poder Judicial, no solo que no hace, sino que hace porque conoce perfectamente esa cárcel, no la desconoce. Entonces, lo que siempre es importante es pensar la articulación entre las prácticas policiales, judiciales y penitenciarias, que ese vendría a ser justamente el dispositivo, además de la opinión pública, las reformas legislativas que endurecen las leyes, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, del entramado que implica la producción de la penalidad, y que es mucho más complejo, o sea, no es un problema que los jueces no saben, o que no hay presupuesto, es muchísimo más complejo. Pero, dicho esto, nosotros hace unos años, hace más o menos 10 años, creamos el Registro Nacional de Casos de Tortura, junto con algunos organismos de derechos humanos. Nosotros desde la universidad hacemos aportes más metodológicos, y los organismos de derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación en las cárceles federales,
eran los organismos que tenían por mandato la defensa de los derechos humanos de los presos y monitoreaban e inspeccionaban los lugares de detención. En ese momento, entre estas tres instituciones, la universidad y estos dos organismos de derechos humanos, planteamos hacer un registro de casos de tortura. Y allí se dio una discusión bien interesante, que era cuál es el significado del concepto de tortura. Tradicionalmente la tortura es asociada a la violencia física, a pegar, a patear, a lastimar, a dañar el cuerpo a través de la violencia. Y nosotros en ese momento sostuvimos con mucho convencimiento, y por eso también pudimos construir este otro concepto, que la tortura no puede ser solamente asimilable a la idea tortura y malos tratos, ¿no? Que es el concepto de derechos humanos. Tortura y malos tratos, según la Convención, no podíamos pensar la tortura solamente o meramente asociada a la agresión física. Que teníamos que pensar la tortura como un concepto multidimensional y cuyas dimensiones se convergen. Es decir, la tortura no es solamente la violencia física, sino que son un montón de violencias que había que operacionalizar para relevar, pero también esa multiplicidad de dimensiones que constituyen a la práctica de la tortura eran una multidimensionalidad convergente. Es decir, la tortura no es o el golpe físico, o el aislamiento, o las malas condiciones de detención. Es la convergencia funcional, es la articulación de una serie de violencias de distinto orden de dimensiones que se concatenan y que se articulan. La tortura es una práctica, y es una práctica dinámica, es una práctica históricamente situada. Digo, tenemos que dejar de olvidarnos de la tortura como la tortura medieval, o el cadalso, o la tortura de esas épocas brutales y paganas. Digo, el ejercicio es que la tortura es una práctica, que es una práctica instituida e instituyente, y que además la tortura es una práctica que se reactualiza en distintos marcos históricos y contextuales. Por ejemplo, toda vez que los organismos de derechos humanos empiezan a señalar y a problematizar determinado tipo de ejercicio de tortura en una cárcel, muchas veces esos ejercicios pueden ser desarticulados por la observancia, por la denuncia, pero no quiere decir que la violencia va a desaparecer, la violencia se va a reconfigurar en otros términos. Para poner un ejemplo muy sencillo, hace unos años hay una cárcel en Neuquén, una cárcel federal, donde se utilizaba particularmente la bomba de agua de uno de los patios para torturar a los presos. Se los desnudaba en pleno invierno, con mucho frío, y con una manguera, con una presión extraordinaria, se los lastimaba con el agua helada y a mucha presión. Bueno, después de una serie de habeas corpus, de denuncias y de una fuerte interpelación por parte de los organismos de derechos humanos, clausuraron la bomba. Sería ingenuo pensar que eso implicó que los penitenciarios dejasen de violentar y torturar a los presos. En realidad lo que fueron reconfigurándose nuevas prácticas y nuevas formas de producir sufrimiento y dolor. Porque ese sufrimiento es una manera también de gobernar y de someter a esos sujetos. La tortura es una práctica que combina distintas violencias, pero que más tiene un sentido y tiene una funcionalidad. No es una pura práctica violenta que no tiene ninguna articulación con el gobierno de la propia cárcel y de las propias poblaciones. La tortura sobre los presos opera sobre el torturado, pero también opera sobre el resto. El resto siempre sabe que algo peor puede sucederle. Siempre sabe que la situación puede ser peor que la que está viviendo. Esa funcionalidad y esa articulación en las prácticas de violencia es muy fuerte. Que no tengan tu salud, que no tengan medicamentos en la cárcel, tiene unas implicancias distintas que afuera. Lo que uno a veces cuesta recordar es que un preso no puede simplemente ir a buscar algo. Que el preso depende completamente de la voluntad del penitenciario o de la autoridad. Con lo cual, la desatención en la salud no solo lleva a la muerte, sino lleva a la pérdida de órganos, a la pérdida de funciones, llega a patologías muy severas, que adentro de la cárcel hay enfermedades que se extinguieron en nuestra sociedad hace mucho tiempo, como por ejemplo sífilis. En la cárcel hay sífilis, hay tuberculosis, hay un montón de enfermedades que tienen que ver con el hambre, el hambre como un estadio crónico, la escasez de alimentos, de elementos de higiene, la escasez de cualquier cosa, y también la desatención en la salud y el deterioro y la degradación biológica, vital de las personas. Las personas en la cárcel, cuando decimos que se deterioran, no es un registro en el mero orden simbólico. Las personas se deterioran y se degradan biológicamente en la cárcel.
Los cuerpos se enferman, los cuerpos se dañan, los cuerpos se deterioran, porque hay hambre y porque hay una lógica en la cual siempre prima lo escaso. Y frente a la escasez, no cuesta imaginar que la violencia va a ser una forma de sobrevivir. En la escasez la violencia se torna un elemento de sobrevivencia. Por eso la cárcel construye a sujetos degradados y los reafirma todo el tiempo en un lugar de violencia. En la teoría de la cárcel y en lo que todavía la ley de ejecución penal dice que la cárcel está para corregir y tratar y resocializar a las personas, y que esa resocialización o ese tratamiento, esa reconversión al bien, las malas personas se van a reconvertir al bien, y de eso se va a ocupar la cárcel, está fundado en 3 pilares según la ley, que está basado muy en la criminología positivista moderna. Esos 3 pilares son el trabajo, la educación y la familia. Y lo dice la ley. Entonces, a un preso, para darle una salida anticipada o una libertad asistida, le van a pedir que estudie, que trabaje, que quiera a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es interesante es que eso es en el orden de los discursos. En el orden de las prácticas, en la cárcel, por ejemplo, nosotros decimos que hay una lógica punitivo-premial. La lógica punitivo-premial es una lógica mediante la cual la educación, que es una exigencia del tratamiento penitenciario, lejos de ser un derecho, como lo sería para cualquier ciudadano, y lejos de constituirse en una obligación tratamental brindada a los presos, la educación, por ejemplo, en la cárcel no solo es la producción de un sujeto degradado, porque en la cárcel hay gente que se recibe de primaria o secundaria y no sabe escribir, y eso no es una falla. Eso es construir un sujeto devaluado y degradado. Pero más allá de eso, en la cárcel acceder a la educación o trabajo es un privilegio. Entonces, esos pilares que deberían ser el eje de la reconversión al bien, que te propone la cárcel, terminan siendo también bienes escasos, y que entran en un circuito de mercantilización dentro de una lógica punitivo-premial. Es decir, la cárcel como dispositivo funciona en una suerte de dinámica de premios y castigos. A la escuela pueden ir algunos pocos, y esos pocos que pueden ir, van a ir si se ganan un premio que es ser dóciles, ser sumisos, lo que en la cárcel se llama hacer conducta. Hacer conducta en la cárcel es someterse al poder penitenciario y someterse a esas condiciones degradantes. Entonces, ir a la escuela o trabajar, además de ser una exigencia del juez y de la ley penitenciaria, es una suerte de privilegio. Y ese privilegio es necesariamente para pocos. Entonces, la educación, lejos de ser un derecho o un componente del tratamiento penitenciario, termina siendo una mercancía en el esquema punitivo premial. Porque acceden pocos y porque cualquier error o cualquier inconducta te puede excluir completamente de ese ámbito. Por ejemplo, basta ir a cualquier cárcel que uno va a ver que el área de educación tiene generalmente 2 aulas con toda la furia, 20 o 30 sillas. Pero resulta que uno no está en una cárcel con 20 o 30 presos. Resulta que uno está en Olmos, donde hay 1.800 presos. Entonces, la lógica punitivo-premial de la educación, además de ser una educación totalmente degradada, está en que las cárceles jamás tienen la cantidad de puestos educativos o laborales equivalente a presos. Esa distorsión estructural ya nos da cuenta de que en realidad la educación se refuncionaliza como una mercancía escasa, como una mercancía que a la vez denota cierto privilegio para uno y desprivilegio para otro, y que también es una manera de gobernar y de someter a esos sujetos. La educación es también una forma de acceso privilegiado dentro de la cárcel. Por eso también nosotros a veces somos muy insistentes con que hay mucha gente que desde las buenas intenciones, desde una cuestión inclusive un compromiso más militante, va a la cárcel, va al centro universitario de la cárcel y habla de la cárcel. Bueno, si hay algo que no se parece a la cárcel es el centro universitario, porque siempre la educación termina siendo un reducto privilegiado y para unos pocos. La verdadera cárcel está verdaderamente puertas adentro. Entonces, la educación también es un bien que entra dentro de la lógica de la escasez.
La lógica de la escasez es, no hay comida, voy a pasar hambre, y hambre de verdad. Yo he visto a presos adultos grandes, varones grandes, llorando de hambre. No es chiste tener hambre en la cárcel, es tener hambre y que el cuerpo se deteriore y que te marees y que te sientas mal. Tener hambre, tener frío. La lógica de la escasez, de alguna manera incorpora a los sujetos a relaciones basadas en la sobrevivencia extrema. En ese esquema, la educación también forma parte de la dinámica de la escasez, sobre la cual se monta el dispositivo de gobierno carcelario. Degradación y escasez hasta en la educación y en el trabajo. ¿Por qué los presos trabajan? También hay muchas veces, como si fuesen debates, indignados sobre que los presos trabajen y que les paguen un sueldo y demás. Más allá de que la cárcel moderna se funda en esta idea del trabajo no tanto en términos productivos económicos, eso fue en una época, pero el trabajo más que nada como si fuese una suerte de cura o remedio moral. Inculcar hábitos de trabajo parecería una suerte de saneamiento moral a los sujetos. El trabajo como trabajo de reconversión de las almas, como incorporación de prácticas del bien. Más allá de eso, los presos primero trabajan muy pocos presos, es un privilegio en la cárcel poder trabajar, y los presos trabajan para poder subsistir. En la cárcel nadie entrega elementos de higiene, elementos de limpieza, la comida es poca, está podrida, es escasa, con lo cual parte de lo perverso de la cárcel es que el trabajo carcelario sirve para la sobrevivencia de las personas que están ahí adentro. Cuando un preso trabaja, trabaja para comer, y si no, no come. Eso también es parte del dispositivo de la escasez. Por eso para un preso que logra acceder a un trabajo dentro de la cárcel, cuidar ese trabajo, en muchas ocasiones implica aguantar casi cualquier cosa.